Fármacos individualizados, control del cáncer o del SIDA, modificar el crecimiento de un órgano. ¿Es posible dominar el cuerpo hasta ese punto? La biotecnología usa organismos vivos para producir bienes, fermentar levaduras para hacer cerveza o yogures, por ejemplo. Y eso se ha ido aplicando a lo largo de los siglos al ser humano, basándose en la ingeniería genética, la biología molecular o la inmunología. El principio de todas estas definiciones y de todo ese juego de construcción es la célula, el ladrillo del cuerpo humano. En el DIO, uno de los departamentos del Centro Nacional de Biotecnología, investigan para saber cómo genera cada célula sus respuestas ante cambios, nuevas sustancias o actividades que suceden en su núcleo. Nosotros estudiamos cómo se regulan estas respuestas normales que un individuo necesita para ser sano. La célula tiene un sistema de detectar que hace falta que se multiplique, ¿no? Y nosotros estudiamos qué es lo que ocurre dentro de la célula, cuáles son esas señales que detecta para poder hacer esa división. Bueno, todas las enfermedades del sistema inmune son de alguna manera inflamatorias, porque la respuesta inmune también se llama inflamación. Pero si uno conoce los mecanismos de un proceso de respuesta inmune normal, pues está en mejor disposición de saber qué hay de anormal cuando se produce la inflamación crónica. En el caso concreto del VIH tenemos algunas patentes en las cuales estamos profundizando para intentar llegar a fármacos que pudieran usarse en un futuro, ¿no? Como agentes antirretrovirales. Nuestro grupo ha hecho contribuciones importantes en este sentido, por ejemplo, descubriendo la importancia del colesterol en la entrada del VIH, lo cual ha generado una corriente que de hecho se está analizando a nivel clínico sobre fármacos que controlan los niveles de colesterol y su implicación o posible aplicación como agentes antirretrovirales, ¿no? Y por otra parte, también hemos hecho contribuciones significativas en entender cómo componentes concretos de ese esqueleto celular son usados por el virus durante las primeras fases de la entrada en la célula y por lo tanto en el inicio de la infección. En ese esqueleto celular está el ADN, una larguísima y compacta cinta llena de información. Todas las cadenas de ADN son similares, pero todas resultan diferentes. Sin embargo, no todo es tan claro. Algunas enfermedades se producen por factores externos que influyen en los genes. La epigenética es una rama de la biología que estudia los cambios que se dan en el ADN y hacen que unos genes se expresen y otros no, en función de condiciones exteriores como el estilo de vida o el medio en el que vivimos. O sea, la forma de entender la genética más llana que todo el mundo conoce es que la manera que tenemos nuestra altura, nuestro color de los ojos, del cabello, están condicionadas o están escritas en los genes. Nosotros tenemos unos genes que codifican para que tengamos un color de pelo o una altura, pero sin embargo lo que se sabe es que muchas veces la relación entre un gen y una característica de este tipo no es de uno a uno. Bueno, ahí es donde entra la epigenética. La epigenética es como si dijéramos los mecanismos que se encargan de regular cómo se lee la información del gen. O sea, las proteínas que, por ejemplo, tienen que ir al ADN y traducir esa información. Epigenética significa que la información genética se puede modular y eso básicamente es la epigenética. Este grupo de biología celular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas cultiva células de la piel o de órganos a las que dañan o modifican durante su crecimiento. Con este sistema intentan saber qué mecanismos existen para protegernos del cáncer y del envejecimiento de nuestras células y qué acciones puede ejercer ahí una proteína concreta, la ATR. Hemos de ser un modelo en el que cambiando los niveles de ATR en un ratón conseguimos generar un síndrome de esta enfermedad que de momento sirve para estudiar el papel de esta proteína en envejecimiento y cáncer, pero además también te sirve como plataforma para poder saber cómo curarlo. Eso lo digo mucho a mis alumnos de doctorado, que es que nuestro objetivo final no es generar un ratón enfermo, esos hay cientos. Nuestro objetivo final es curarlo.
Otro ejemplo de lo que es la epigenética es la investigación de este grupo del CNIO para conocer el papel de la cromatina, protegiéndonos del daño que se produce en nuestra información genética. La cromatina enrolla y compacta el ADN protegiéndolo, pero además han descubierto que es capaz de detectar si hay un problema en el ADN y atraer las proteínas que lo pueden reparar. Es algo así como un guardián del genoma. No obstante, no todo está escrito en nuestros genes con letras grandes, aunque sí bastante claras. Por eso la genética va abriendo cada día nuevas áreas de conocimiento. La biología molecular es estudiar aspectos de las moléculas que forman los seres vivos. Entonces, biología molecular se refiere a genes, o sea, ADN, proteínas y algunas otras moléculas como lípidos, etcétera, que son las que forman parte de todos nosotros. Como modelo, y ya desde comienzos del siglo XX, se utiliza la Drosophila melanogaster, conocida como la mosca de la fruta, para entender la organización de las moléculas, las células y los órganos. A partir de los años 70 se ha retomado como un organismo modelo para entender la función de los genes durante el desarrollo y durante la diferenciación celular, ya que el hecho de que los genes estén muy conservados entre diferentes organismos, pues permite utilizar a ciertos animales como modelos para entender aspectos generales y comunes de las propiedades básicas de las células, que es de lo que estamos hechos todos, desde la mosca hasta nosotros. En el Centro de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid estudian cómo se forman los órganos en la mosca y qué estructura, forma y tamaño tienen para entender cómo los genes regulan el crecimiento y diferenciación de un órgano. Para averiguar cuál es la función de un gen y cuál es su papel en un proceso determinado, como puede ser señalización, crecimiento, control del tamaño o regeneración, lo que hay que hacer es alterar la función del gen. Si el gen funciona de manera normal, tú ves que el individuo se desarrolla normalmente, no sabes en qué está participando. Lo primero es alterar la función del gen y una vez que ves el efecto que tiene sobre el individuo, ya meterte un poquito más en detalle y hacer análisis de pues en qué vía de señalización génica podría estar implicado, con qué proteínas puede estar interaccionando. Provocan mutaciones en el ADN de la mosca que ésta transmitirá a su descendencia. Así pueden analizar después qué proteínas actúan ahí y qué camino toma ese gen. Pues yo trabajo con un gen descubierto en este laboratorio que está implicado en el crecimiento del ala. Y lo que quiero hacer es caracterizarlo para saber qué funciones tiene en el desarrollo del ala y en el crecimiento, en el tamaño final del ala. Cosa que se pueda trasladar a vertebrados y humanos y bueno, saber qué es lo que hace. En el fondo es saber qué hace este gen. Si continuamos ahondando en la geografía propia de la célula, llegamos a una parte diminuta, la molécula. La biología celular va muy unida al estudio del comportamiento de las diferentes moléculas que forman nuestras células. Esa es una de las áreas que investigan en el Centro Nacional de Microbiología, biología molecular, pero concretamente la de virus y bacterias que nos atacan. Entre los programas que desarrollan están buscando moléculas que en un análisis de orina o plasma puedan decir con certeza que una persona padece Alzheimer, una de las enfermedades que causa más muertes a partir de los 65 años y que puede afectar al 25% de la población mayor de 85 años. Lo que es interesante en este tipo de enfermedades, las enfermedades neurodegenerativas en general, es que cuando el daño, es decir, cuando la enfermedad se manifiesta, el daño ya está hecho y es normalmente irreversible. Por tanto, el interés que tienen los marcadores biológicos es intentar detectar la enfermedad en etapas tempranas, cuando aún se puede poner una solución a la causa que está generando la enfermedad finalmente. Entonces, si es mediante técnicas genéticas o marcadores bioquímicos, es posible detectar la enfermedad, digamos, 10 años antes de que realmente aparezca. Se podría poner un tratamiento precoz que evite las cascadas de sucesos que finalmente derivan en la enfermedad. En colaboración con la Fundación del Hospital de Alcorcón, tratan de determinar de una manera científica más clara si se padece Alzheimer y lo hacen comparando las diferencias en las moléculas de pacientes enfermos y sanos. Pese a los avances, no hay tratamientos eficaces para las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, hay otras enfermedades para las que sí existen vacunas y terapias farmacológicas, pero cuyo efecto ha perdido eficacia. Mi laboratorio en concreto trabaja en mecanismos de resistencia a antibióticos. Utilizamos una bacteria patógena, que es neumococo, que produce meningitis, fundamentalmente otitis media en niños, y también neumonías. Y entonces estudiamos
desde el punto de vista muy básico. ¿Dónde actúa el antibiótico? ¿A qué enzima inhibe del ciclo vital y a qué nivel lo hace? Y esto lo hacemos porque es necesario conocer realmente la básica para luego poder desarrollar, por ejemplo, antibióticos nuevos, por ejemplo, frente a los que esta bacteria se ha hecho resistente. Gracias a los cada vez más precisos conocimientos de genética, se pueden desarrollar fármacos más adaptados a lo que cada paciente necesita. Habrá personas que respondan de una manera y habrá personas que respondan de otra manera a el mismo fármaco. Y lo que en un individuo puede ser beneficioso, incluso en otro individuo puede ser perjudicial. Por tanto, el conocimiento de cómo la composición genética de cada uno de nosotros condiciona el tratamiento farmacológico es un poco el tema del área esta de conocimiento que se denomina ahora farmacogenómica. Pero para desarrollar fármacos adecuados a cada persona es necesario también conocer qué ha provocado ese mal, con qué mecanismos y en qué circunstancias. En eso los investigadores tienen mucho que decir. Desde que nosotros hacemos un descubrimiento básico, por decirlo de alguna manera, hasta que esto puede llegar a la clínica, es un camino larguísimo de recorrer. La rueda está descubierta hace ya muchos años y es difícil volverla a descubrir, ni la rueda ni la pólvora, eso ya está descubierto. Y es verdad que en general la vida de un científico es bastante desafortunada en ese sentido, porque no encuentra el momento de éxtasis, ¿no? Pero de vez en cuando ocurre. Tampoco es que seamos ni más ni menos importantes, lo que sí es que la gente entiende por investigación básica como amor al arte, ¿no? ¿Qué hace esta gente trabajando con moscas? ¿Qué hace esta gente perdiendo el tiempo mirando las moscas? Y lo que no saben es que en Drosophila se han descubierto muchos genes implicados en cáncer, en Alzheimer, se trabaja con alcoholismo, con homosexualidad. Supongo que es importante lo que hacemos, pero bueno, como se dice generalmente, no me gusta vender muchas motos. O sea, mi trabajo es hacerme preguntas. La biotecnología por sí misma de forma autónoma no ha resuelto ninguna enfermedad, pero indudablemente ha generado herramientas que han hecho posible la aproximación a detecciones y tratamientos más efectivos y la producción de nuevos fármacos. Es decir, pequeñas esperanzas para personas concretas.